conocimiento, testimonios, sabiduría y recomendaciones para vivir con plenitud y transformar la sociedad. Formar para transformar. Un podcast de la Universidad Pontificia de México. El pasado 25 de noviembre, la Facultad de Filosofía de nuestra Universidad Pontificia de México tuvo a bien llevar a cabo su coloquio anual en el cual se abordó precisamente los desafíos que hoy la inteligencia artificial le plantea a la filosofía para su reflexión. Y en este día nos acompaña el alumno del tercer año del bachillerato filosófico, Farid Ordóñez, quien nos va a hablar precisamente del impacto o de la iluminación que la ética puede hacer a la inteligencia artificial. ¿Qué tal, Farid? ¿Cómo estás? Muy bien, padre, muchísimas gracias. Este espacio va a ser muy interesante. Como bien decías, en este espacio precisamente no hablaré de algoritmos ni de Big Data, que a veces se puede entender, sino de algo mucho más íntimo. Me gustaría más bien hablar de nosotros mismos. La reciente evolución, sabemos, de la inteligencia artificial nos ha obligado como filósofos a detenernos en una pregunta esencial. Si la IA puede hacer todo lo que hacemos, ¿qué nos queda a los seres humanos? Y el coloquio de la semana pasada precisamente nos dio herramientas cruciales para enfrentar esta cuestión desde la ética, que es donde me gustaría adentrarme un poco más. Para comenzar, recordemos la lúcida distinción que planteó la doctora María de Lourdes Martínez, que es la presidenta de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Ella nos recordó que si bien la ingeniería tiene la pasión por avanzar, crear y resolver en sus mismas palabras, la filosofía tiene el gusto por detenerse a observar si conviene y es positivo. Esta es la clave, siento yo, de la ética. No es un freno al progreso definitivamente, sino la brújula que asegura que el progreso no nos pierda en el camino. El problema ético de la IA se agrava porque, como señala Carlos Madrid Casado en su libro Filosofía de la Inteligencia Artificial, que es muy interesante, no es realmente grande, entonces siento yo que es muy accesible. Existen dilemas concretos, ¿verdad? Como el sesgo en los datos y los algoritmos y la invasión de la privacidad, que incluso lo tocábamos en el coloquio. Pensemos en un ejemplo simple. Si alimentamos en algoritmos de selección de personal solo con datos de éxito de hombres, el sistema automáticamente aprenderá a discriminar a las mujeres, perpetuando un prejuicio social, aunque actúe con perfecta objetividad matemática, ¿no? La tecnología en este caso se vuelve opaca e injusta, reflejando lo peor de nuestra propia historia. Ahora, aquí tocamos un punto que me parece fundamental y que magistralmente expuso el doctor Pavel Jiménez Vázquez del ITAM, el concepto de opacidad. El doctor nos explicó, pues, que a menudo no sabemos cómo una IA llega a sus respuestas. Esta opacidad ciertamente es peligrosa, no solo porque no son isomorfos, ¿no? Es decir, que sus procesos no se parecen a los nuestros, sino porque nos acostumbra a aceptar decisiones sin comprender su razón. Y aquí creo yo que está el corazón filosófico de esta breve opinión. La ética no es solo qué hacer, sino por qué lo hago. Esta siento yo que esta es la profundidad. Y Aristóteles lo llama frónesis. Lo escuchamos incluso en una cuarta participación de este coloquio. Frónesis o sabiduría práctica, digámoslo, que según el doctor Jiménez, ¿no?, de nuestro coloquio, es aquello que nos permite vislumbrar la vida buena humana
Y si delegamos a la IA la toma de decisiones críticas, como las médicas, judiciales o financieras, cuya justificación es opaca, precisamente, corremos el riesgo de renunciar a nuestra propia búsqueda de la vida buena. Dejamos de preguntarnos algo muy importante. ¿Esta decisión, aunque eficiente, es la mejor vía para ser humano? Y quiero lanzar esta pregunta, ¿no? Para que cada quien lo vayamos concientizando. Ahora, nuestra misión como estudiantes de filosofía, desde mi punto de vista, creo que es muy clara. La IA se ha presentado como un espejo donde el ser humano se refleja, pero como bien se comentó en el coloquio, la gran pregunta es, ¿lo que se refleja es realmente lo que somos o solo una caricatura de nuestra capacidad de cálculo? La reflexión final de este coloquio nos recordó muy bien, creo yo, que el papel de la filosofía es interrogar el tipo de humanidad que se está construyendo. Debemos asumir el compromiso ético de que toda actividad, todo desarrollo tecnológico debe estar siempre subordinada a un fin trascendente, la verdad y la bondad. Esta, creo yo, inclusive, es la esencia de la ética que nos enseña nuestra propia universidad, ¿no? La IA es una herramienta epistémica poderosa, sí, pero si la usamos sin este telos moral, corremos el riesgo de instrumentalizar al ser humano mismo. Termino con esta última idea. La IA no nos roba el trabajo, nos devuelve la pregunta sobre nuestra vocación. Nuestro llamado es a mantener la conciencia de la opacidad, a exigir transparencia en los datos y sobre todo a preguntarnos siempre, ¿el algoritmo que estoy usando hoy me acerca o me aleja de una vida verdaderamente humana? Yo les digo que la vigilancia ética es el primer acto de responsabilidad. Muchas gracias. Bien, sobre todo aquí yo creo que la conferencista magistral, recuérdame el nombre, María Cristina, ¿no? ¿Sí? María de Lourdes. María de Lourdes, perdón, precisamente con eso concluía, ¿no? Su cátedra, en decirnos, a ver, esto ya llegó para quedarse. O sea, esto ya va a ser parte de nuestra realidad y se va a ir perfeccionando y se va a ir aplicando a muchos campos de la vida cotidiana. Ella inclusive nos decía, yo no soy filósofa, yo produzco inteligencia artificial, pero a ustedes filósofos les toca esto. Y me parece que has concluido muy bien en lo que a la filosofía, desde el punto de vista ético, tiene que iluminar a la inteligencia artificial, que no se trata ni de condenar, pero tampoco de ser permisivos, ¿no? O sea, si caemos en condenar, pues eso sería adoptar una postura muy tradicionalista, muy de otra época, pero también no podemos identificar lo nuevo con lo bueno, que luego por ahí ante el deslumbramiento, ¿no? De todo lo que puede hacer la inteligencia artificial, pues podemos correr ese riesgo. Muchas gracias, Farid, por tu participación y pues esperemos que esta intervención pueda ayudarnos a comprender un poquito más qué aspectos éticos debemos hacer una reflexión desde la filosofía, desde la ética aplicada a la inteligencia artificial. Continuamos pues con estos ecos del coloquio de filosofía, en donde abordamos pues la iluminación que tiene que hacer la filosofía a la inteligencia artificial. Y ahora toca el turno a nuestro compañero Santiago Bautista Silva, alumno del primer año del bachillerato filosófico, que pues nos va a hablar un poquito qué es la inteligencia artificial. Obviamente hoy podemos tener muchas concepciones acerca de esto desde un punto de vista de la ingeniería, etcétera, pero desde el punto de vista filosófico,
¿Qué es la inteligencia artificial? Santiago, bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, creo que la cuestión de qué es la inteligencia artificial es hoy más importante que nunca, porque cuando vemos los anuncios de las redes sociales, cómo la IA nos está plagando en este aspecto y grandes compañías lo manejan, como Google o OpenAI, nos quieren vender que la inteligencia artificial es algo muy magnífico. Para términos de computación se ocupa el término de IA fuerte, es decir, lo que vendría siendo como un cerebro de computación. Llevamos varias décadas con una noción de que quizá lo único que hay de diferencia entre computadora y humano es solo de materia, que nosotros somos de carne y hueso y la computadora es de silicón y de metal, pero que realmente los procesos cognitivos humanos se pueden emular. Entonces vemos artículos que saca Google, que saca los de Gemini, los de OpenAI, los de toda clase de inteligencias artificiales que dicen que la IA fuerte ya está aquí. Pero realmente para comprender cómo debemos actuar con la IA es muy importante saber qué es. Y bueno, es un tema muy extenso y cabe recalcar que, pues sí, que vivimos en un mundo de muchas intuiciones encontradas respecto a lo que los medios nos dicen. Y ya se habla de educación con inteligencia artificial, se habla de plagio con inteligencia artificial, de atención psicológica con IA, de atención médica con IA, se habla de pronósticos, que juegan juegos, que son tus amigos, incluso hay gente que ha formado relaciones amorosas con las inteligencias artificiales. Y esto pues por su naturaleza del habla. Pero bueno, hablemos concretamente de qué es la inteligencia artificial. Entonces, un modelo de inteligencia artificial realmente es bastante más sencillo de lo que la gente como que quiere pintarte que es. Más bien es un modelo predictivo que toma lo que le llaman tokens, que son pequeños fragmentos atómicos de palabras, o en el caso de la generación de imagen de píxeles, y hace un cálculo de probabilidades de qué tan posible es que cierta letra le siga a cierta otra letra o a cierto otro número de letras. Lo que resulta es que ciertamente cuando tú le preguntas a alguna inteligencia artificial te da una respuesta muy coherente, porque está entrenado con miles de millones de datos que te va a dar un patrón muy constante. Pero el hecho de que una inteligencia artificial no genere texto convincente o genere imágenes convincentes, solo nos aparece hacia nosotros, pero realmente es un antropomorfismo que le estamos dando de inteligencia. Para demostrar esto, hay un experimento de pensamiento que se propuso en la filosofía que se llama la sala china. Y es, imaginemos un hispanohablante que está metido en una sala que solo tiene tres cosas. Tiene un libro gigantesco, papeles y dos ventanillas, una de entrada y una de salida de papeles. Afuera de la habitación hay chinos que le van a escribir preguntas o cosas en chino. El hombre adentro no habla ni pío de chino. Le llega una tarjeta y lo único que va a hacer es toma la tarjeta, mira su libro de instrucciones que dice si ves este trazo y este otro trazo, tú vas a escribir un trazo así y un trazo así, termina de escribirlo y lo entrega. Para la gente de afuera podría parecer que el hombre de adentro está realizando un proceso cognitivo, les está hablando en chino, pero realmente la persona no tiene una comprensión, hace sin saber. Eso es lo que hace una inteligencia artificial. Tiene que haber un entendimiento primero de que la inteligencia humana no solo es sintáctica, no solo es porque podemos generar oraciones coherentes, sino que nuestra inteligencia es semántica. Nosotros podemos comprender las cosas, las palabras como tal lo que son y que refieren a elementos fuera del lenguaje mismo. Lo mismo pasa con las imágenes. Realmente cuando hablamos de inteligencias artificiales hablamos de un collage o de una ensalada de palabras, una ensalada de píxeles que a través del reconocimiento de patrones empuja algo que nos parece bien. Pero fundamentalmente decir que las compañías o incluso que esta noción que tenemos, que la inteligencia artificial genera un pensamiento solo porque lo aparenta o porque eso es lo que Alan Turing llama pues, su prueba de Turing, que si puede imitar ser humano, pues es una persona. Sería como decir que tú vas a la máquina expendedora, sacas unas papas y cuando la pantallita te pone gracias por su compra, dijeras, me está expresando una gratitud. Eso es una categoría que uno le está afirmando. Creo que ante todo, la frase más contundente que se puede decir sobre lo que es la inteligencia artificial en sí misma es más bien hablar de lo que no es. Y creo que muy contundentemente se puede hacer el caso de que no es inteligente y no es artificial. No es inteligente porque nuestras capacidades de inteligibilidad no solo son una capacidad de realizar algoritmos. Eso es lógica pura, es matemática pura. Nuestra inteligencia
es algo muy grande, abarca varios aspectos, no solo a nivel de inteligencia emocional o inteligencia cognitiva, sino una comprensión de las cosas en sí mismas. Somos capaces no solo de inducir conceptos o de deducir conceptos, sino que también somos capaces de abducirlos. Podemos llegar a conclusiones con poca evidencia. Eso es algo que la inteligencia artificial simplemente es incapaz de hacer, porque en lugar de inteligencia tiene una fuerza bruta con una cantidad masiva de datos. Tampoco se puede decir que es artificial. ¿Por qué no? Porque ¿de dónde vienen los datos que se le alimenta a la inteligencia artificial? Vienen de nosotros. Realmente se le ha alimentado una cantidad enorme y muy impresionante de inteligencia humana, y esta inteligencia humana se le ha puesto ciertas categorías y la procesa los datos. Decir que la inteligencia artificial realmente es artificial sería como decir que nuestro propio conocimiento es artificial cuando abrimos un libro de matemáticas o cuando hacemos uso de una calculadora. El que uno use una herramienta no te dota o te quita de inteligencia. Eso es una manera en la que nosotros nos logramos comunicar información, preservarla, pero no es en sí mismo una inteligencia aparte. El filósofo Carlos Madrid justamente dice que más inteligencia o igual inteligencia artificial tiene un libro de matemáticas que ChatGPT o Dalí, porque los dos son inteligentes si por inteligencia quisieses simplemente referir a que almacena datos, y artificial a que está creado por el hombre. Y además ahí como que el nombre fue más de para el mercado, ¿no? O sea, para vender, o sea, tienes mucha razón en afirmar que no es una inteligencia, ¿por qué? Porque nosotros captamos la realidad, le ponemos un nombre a través del lenguaje, procesamos, abstraemos, tenemos sentimientos también, la inteligencia emocional, etcétera. Cosa que una máquina, un autómata no va a poder realizar. Excelente participación, muy bien, Santiago. Te agradecemos pues que nos clarifiques un poquito desde el punto de vista de la ontología, o sea, qué viene siendo lo propio de la inteligencia artificial. Y mencionabas también un concepto muy clave, trata de emular, no deja de ser eso. Precisamente hay que tener muy claro que cuando vemos la inteligencia artificial, uno le puede escribir toda clase de cosas y te puede dar toda clase de respuestas, de las más emocionales, las más apasionadas, pero todos estos procesos son una emulación. Hace algo que para nosotros aparenta de cierto modo, y es cierto que uno cuando lee estos textos puede generarle emociones, puede generarle un sentimiento, pero realmente es una categoría que nosotros le damos a la máquina. La máquina simplemente hace una ensalada de palabras, considera que es más posible que un término siga otro y te lo da. El resto nos queda a nosotros. Es una herramienta muy potente, pero también eso conlleva un gran riesgo. Claro. Pues muchas gracias, Santiago, por tu participación. De nada. Bien, continuamos con estas reflexiones desde el punto de vista filosófico sobre la inteligencia artificial, y ahora nos toca el turno con nuestro compañero Joaquín Vázquez, que es alumno del tercer año, quinto semestre, pues del bachillerato filosófico aquí en nuestra universidad. Él nos va a hablar un poquito sobre la relación pues del ser humano con la inteligencia artificial. Va a llegar un momento en el que nos sustituya. ¿Qué nos dices, Joaquín? Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Pues sí, como lo acabas de mencionar, lo que yo traigo es más que nada, más que respuestas, traigo como unas preguntas de reflexión para las personas que nos están escuchando. ¿En qué sentido? En que es verdad si la IA nos va en algún momento a reemplazar en nuestras actividades como tal. Bueno, entonces, bueno, antes que nada hay que hacer mención que la antropología pues toma al ser humano desde varios aspectos. Por ejemplo, en el aspecto biológico, lo retoma también desde el aspecto pues social, estudia también lo que es su cultura, su lenguaje. Entonces, digamos que la antropología pues es un compendio de todo el ser humano, por así decirlo, ¿no? Entonces, la IA, al decir si nos va a reemplazar o no, pues prácticamente es como no un problema, pero sí un planteamiento que debe el ser humano como que indagar un poquito más, ¿no? ¿Qué pasa con el ser humano cuando la IA interfiere en todos los aspectos de la vida del ser humano? Y bueno, las preguntas que yo traigo son las siguientes. La primera dice, ¿la IA disminuye al ser humano o lo hace más presente? Es decir, si la IA nos opaca
o nos hace que seamos unas personas, digamos que más capaces de hacer cosas. Entonces, por una parte, bueno, bueno, considero que el ser humano siempre ha buscado la manera de hacer cosas, cosas que no puede hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien pierde un brazo, pierde una pierna, pues ha buscado la manera de sustituirlo, pues con algún reemplazo mecánico, por así decirlo, ¿no? Para hacer cuestiones pesadas que el hombre no puede realizar, como cargar objetos, trabajos que necesitan de cuestiones mecánicas para poder ayudarle en su trabajo, pues el ser humano siempre ha buscado como que las herramientas necesarias. Entonces ahorita el ser humano con la IA, digamos que es otra herramienta, pero no estamos hablando como tal de algo físico, estamos hablando de algo intelectual. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues que la IA nos ayuda, o más bien ayuda al ser humano a aumentar sus capacidades cognitivas, por así decirlo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de calcular, estamos hablando de recordar, estamos hablando, pues sí, de cosas que a lo mejor el ser humano pues ya no tiene como que muy consciente, por así decirlo, porque pues en la actualidad el ser humano pues está inmerso en muchas cosas, ¿no? Que necesita de alguien para que le pueda estar ayudando en esas cuestiones. Entonces, yo considero que la IA, lo que hace, pues, es al hombre hacerlo, digamos que más eficaz y eficiente, ¿no? Desde alguna manera intelectual. Entonces, realmente aquí la respuesta a esta pregunta, se puede decir que la IA, aumenta las capacidades del hombre que se tienen en un sentido productivo. En este caso, puede ser en el ámbito laboral o también puede ser en el ámbito educativo. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si la IA realiza la mayor parte de operaciones, ¿dónde queda lo humano? Me parece que también se tocó este tema en el coloquio, exactamente, ¿no? Que dónde queda el ser humano entonces, ¿no? ¿Dónde queda la parte de nosotros como tal, ¿no? Si dejamos que la IA haga todo. Entonces, digamos que la IA puede simular muchas operaciones, puede simular incluso cuestiones virtuales, pero en lo que no puede hacer la IA es, trabajar con las emociones, porque de por sí en la antropología las emociones es un campo muy difícil y que creo que la IA, pues, bueno, considero que puede ser algo muy difícil, pero obviamente esto es desde mi perspectiva. Dejemos que las personas que nos escuchen, pues, también hagan su evaluación, ¿verdad? Entonces, yo digo que la IA no solo optimiza, bueno, más bien optimiza, pero no se pregunta el verdadero sentido, es decir, ¿por qué hacemos algo? En este caso, el ser humano sí se pregunta, ¿por qué hago esto? ¿Por qué si es bueno? ¿Por qué no es malo? La IA simplemente lo realiza como tal. Y pues ya dijimos que la IA no cuenta con emociones, no cuenta con sentimientos ni con afecciones. Entonces es algo que nos diferencia. Y bueno, la tercera pregunta dice, ¿cómo afecta la IA al hombre? Eh, pues lo afecta no en sus capacidades intelectuales, pues ayuda, como dijimos en la primera pregunta, a que las desarrolle más, ¿no? Sus habilidades, sea eficiente, pero el abuso creo que sí lo limita. El abuso de la IA creo que sí lo va, ahí hay un detalle que lo limita al hombre en su capacidad de crear nuevas propuestas, nuevas soluciones, eh, digamos que exactamente creatividad. Exactamente. ¿Esto qué provoca en el ser humano? Pues esto es como aquel que hace una pruebita de alcohol y dice, bueno, me gustó, ¿no? Al día siguiente, bueno, pues me tomo otras 2, ¿no? Y al día siguiente o el fin de semana, pues me echo otras 3. Y cuando ves, exactamente, se vuelve como un vicio. Entonces yo creo que la inteligencia artificial, cuando la intentamos ocupar para muchas cosas, bueno, nos puede llevar a eso, ¿no? Pero lo dejamos también que las personas igual. Sí, o sea, a suplantar el rol que nos toca a nosotros como seres humanos y que nadie puede suplir, ¿no? O sea, a este respecto, fíjate que a propósito, precisamente Edith Stein, ¿no? La que habla sobre la empatía y que la explica de una manera en la cual nos coloca a los seres humanos como los únicos que podemos entablar pues esta relación empática con otro semejante a mí. Y entonces un robot, por más que hable, por más que me pueda ayudar a mí en los cuidados de una persona, de un enfermo, sin embargo, no va a ser una relación empática. Adelante. Justamente cuando hablabas de los cuidados del enfermo, yo ponía, por ejemplo, un ejemplo, bueno, más bien, el ejemplo que traigo a mi mente es que cuando, por ejemplo, ponemos a un niño chiquito a que lo cuide otra persona que no es su mamá, entonces el niño crece
con la imagen materna, pero bueno, más bien decimos que no es su mamá como tal. Y también su mamá decimos que es o más bien ella dice que es la mamá cuando en realidad no es la mamá. ¿Por qué? Porque no comparten esos sentimientos, no comparten esas vivencias. Entonces, al final de cuentas, digamos que, pues, o sea, sí crecemos con esa verdad, por así decirlo, pero sabemos que eso en el hombre afecta mucho, porque la mujer pues no aprende a ser mamá como tal, ¿no? No desarrolla esas capacidades de mamá, sino que la hace la otra persona, la que está a cargo. Y el niño como tal no crece con esa imagen materna. Entonces, es más o menos la inteligencia artificial cuando creemos que ella va a ser como que capaz de hacer todo lo que nosotros no podemos hacer, ¿no? Y ocurre también con los papás, ¿no? O sea, tanto que así la sabiduría popular ha formulado pues un dicho, ¿no? Padre no es el que engendra, sino el que cría, ¿no? O sea, no solamente en aplicado pues a la mamá, sino también al papá. Adelante, adelante, Joaquín. Y bueno, con estas 3 preguntas, la cuarta sería, el problema ontológico es sobre la sustitución, como lo que te comentaba, ¿no? Si realmente la ella nos va a sustituir o no. Entonces, traigo unas preguntas que igual, pues igual las dejo abiertas, ¿no? Que no son para responder aquí porque es un tema, pues es un debate muy amplio, ¿no? Entonces, en base a esto, la pregunta que planteo es, ¿qué pasa con nosotros cuando dejamos de hacer ciertas cosas? ¿Qué va a pasar con el maestro cuando deje de planear sus Que ya ocurre, ¿no? sí, exactamente, su plan de trabajo, por así decirlo, ¿no? A mejor que lo haga ChatGPT, un ejemplo, por así decirlo, ¿no? Podemos poner otros ejemplos, te digo, esto da para mucho, y también podemos decir qué consecuencias sí son, digamos, qué sí puede afectar al hombre, qué no puede afectar, y dependiendo de la opinión de otras personas, pues se pueden dar muchas respuestas a esta pregunta, pero sí cabe para reflexionarla, ¿no? ¿Qué va a pasar si dejamos de hacer ciertas cosas? Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de humanidad se forma cuando la IA hace lo que antes hacíamos nosotros? Es decir, eh, por ejemplo, ya dijimos el caso del maestro, ¿no? Pero cómo repercute en el alumno, ¿no? Y cómo repercute si el alumno también va a esas herramientas. Digo, no las estoy tachando de malas, solo estamos dando como un panorama, ¿no? De qué va a pasar si caemos en ese vicio de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con las personas con las que me desarrollo, ¿no? Y entonces, ¿cómo se va a seguir creando esta sociedad a partir de esta inteligencia artificial que tenemos? Entonces, estas son las 2 preguntas que planteo en cuanto a si realmente la IA nos va a sustituir. Digo, son preguntas, reflexivas, porque realmente es como para hacer conciencia a las personas que me escuchan con esto. Y ya la quinta pregunta es, ¿qué podemos hacer para recuperar en la vida diaria lo humano y no dejar que lo artificial se vuelva algo natural? Es decir, no engañarnos, ¿no? No decir que realmente la IA, pues, es natural, ¿no? Porque sabemos que, pues, por ejemplo, en las cuestiones cognitivas, sabemos que el ser humano por naturaleza, pues, tiene inteligencia, ¿no? O está dotado de esas capacidades, mientras que la inteligencia artificial no, porque requiere de alguien, ¿no? En este caso, digamos, los programadores, ¿no? Entonces, esa es una diferencia, ¿no? Que nosotros tenemos de manera natural la inteligencia, ¿no? En tanto que ya tiene el prefijo que es artificial. Esa es por una parte. La otra es, bueno, otra cosa que tenemos también que decir es saber qué me toca a mí y qué puede hacer la IA. En este caso, por ejemplo, si lo llevamos al caso de nosotros como alumnos, ¿qué me toca a mí hacer en cuestión del estudio y qué le toca hacer a la IA, ¿no? Por ejemplo, la IA sí la podemos consultar, pero a lo mejor para entender conceptos, para entender algunas cuestiones históricas, ¿no? Hablando de la filosofía, ¿no? Hablando de términos que no podamos entender, que podamos apoyarnos a la mejor de la IA, ¿no? Pero no podemos dejar que ella a la mejor diga cuál es nuestro pensamiento crítico sobre alguna propuesta o sobre algún problema filosófico como el que estamos planteando ahorita. Entonces aquí habría que decir qué me toca a mí y qué le toca a la IA, ¿no? Fíjate que mencionaste algo sumamente interesante porque precisamente la inteligencia artificial o estas aplicaciones en el ámbito educativo se supone que deben de servir para eso, ¿no? Para ayudarnos a formar un pensamiento crítico, pero en realidad en muchas de las ocasiones, si no es que en la mayoría, pues nos está ayudando nada más a copiar y pegar, ¿no? Y entonces, por una parte, luego los alumnos ya no escribimos y por otra parte existen también aplicaciones que le ayudan a un maestro a revisar un examen, un ensayo, un trabajo,
decirle si está bajado de internet o no, y entonces pues resulta que algunos de la docencia puede que ya no lean. Bien. Y pues ya nada más lo último que digo es que no olvidar que la IA no tiene conciencia y por lo tanto no vive como nosotros vivimos, ¿no? No comprende como nosotros comprendemos y sobre todo algo muy importante que esto considero que no debemos de olvidar, lo que no es responsable de lo que hace. El que es responsable es el propio ser humano. Ella solamente hace lo que tiene que hacer. Una máquina nunca va a poder ser sujeto de eticidad o de moralidad, ¿no? Siempre va a ser sus productores y en este caso somos los humanos. Pues muy interesante, Joaquín, que nos estás dejando aquí con estas preguntas que esperamos pues a quien nos está escuchando, quien nos está viendo, pues le ayuden para esta reflexión sobre la inteligencia artificial. Muchas gracias. Continuamos pues con los ecos del coloquio de filosofía realizado aquí en nuestra universidad el pasado 25 de noviembre y ahora nos acompaña el padre Gerardo, originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato, por la diócesis de Celaya y que actualmente está en el primer semestre, primer año pues, de la licenciatura y maestría a la vez canónica en filosofía. Él trae una pregunta interesantísima. ¿Qué es eso de conocer o cómo conocer en la época de la era de la inteligencia artificial? Bienvenido, efectivamente, gracias, padre Josué, y pues saludamos también a quienes van a ver este podcast, video podcast en las redes sociales y que pues que no se quede solamente, ya vi el video, y no, sino que se suscite una reflexión, ¿no? Un pensar y un posicionarse críticamente ante la inteligencia artificial. Yo he titulado esta participación entre la verdad y simulacro, la inteligencia artificial frente al acto de conocer. En la primera charla que se nos expuso en el coloquio de la doctora María de Lourdes Martínez Villaseñor, se nos decía que la inteligencia artificial no es solo una innovación técnica, es un acontecimiento filosófico y como tal debe ser tratado. Transformamos datos en información, esa información en decisiones y esas decisiones en poder social. Esto quiere decir que la inteligencia artificial optimiza recursos, personaliza experiencias, simula escenarios, pero su impacto más profundo es que nos obliga a preguntarnos una vez más en el siglo XXI qué significa conocer. Ante esto se plantea la siguiente pregunta: ¿puede haber conocimiento sin comprensión? ¿Podemos hablar de inteligencia en sistemas que calculan sin una intención? En la tradición, Aristóteles afirmaba que conocer es hacerse igual a la cosa conocida. Ahí ustedes pueden leer esto en la metafísica. Es decir, captar su forma inteligible. Tomás de Aquino insistirá en que la verdad consiste en la adecuación entre el intelecto y lo real. Bajo estas consideraciones, la inteligencia artificial realiza operaciones útiles, pero no conoce, no comprende, no se hace igual a aquello que procesa. Sin embargo, paradójicamente, socialmente le otorgamos autoridad, dejamos que recomiende, decida, clasifique, diagnostique. Ahí tenemos, ahora está de moda en las redes sociales, subir tus itinerarios, no sé, de un paseo a algún lugar turístico, le pides a la inteligencia artificial que haga el itinerario y confiamos. Yo lo acabo de vivir en carne propia, días pasados andaba en el centro aquí de la Ciudad de México y ¿qué hice? Dije, oye, quiero ir del punto A al punto B. Dame la ruta más rápida por la cuestión del metro. Me dio el itinerario con muchos errores y yo tuve que tomar una decisión. ¿Hago caso de lo que la IA me recomienda o intuyo por mi cuenta por dónde ir? ¿Verdad? Entonces, a la IA le hemos dado el poder de decidir y a veces que, bueno, que nos dé estas opciones y nosotros posicionarnos. Entonces, ante esto surge otra pregunta. ¿Qué clase de conocimiento es este
que influye en nuestras vidas sin comprender ninguna. Y aquí también te comento, en la India ya se estableció jurisprudencia a partir de una decisión que la IA arrojó sobre un caso. Ahí lo pueden buscar en el internet. Entonces aquí la mirada posmoderna se vuelve inquietamente actual. Lyotard dice que el saber ya no se legitima en grandes narrativas universales, sino en su eficiencia. Baudrillard anunció el tiempo de los simulacros, copias sin un original, representaciones más reales que lo real. Hoy, cuando un algoritmo acierta un diagnóstico mejor que un médico, aunque no sepa lo que es la vida o el dolor, estas profecías se están cumpliendo. El conocimiento, entonces, se redefine por su utilidad. Ya no importa la comprensión, la verdad ni la intención, importa la predicción. Y esto lo podemos ver en muchos aspectos de la vida. Pensemos, por ejemplo, en la cuestión de los deportes, donde se utilizan métricas muy avanzadas a través de la inteligencia artificial para mejorar y hacer más eficiente un equipo. Anteriormente se compraba un jugador o se adquiría un jugador, a veces haciendo una apuesta a ciegas, ¿no? Esperando que fuera un jugador talentoso. Hoy en día se miden sus métricas y sobre eso se decide. Se toman decisiones a partir de lo que la inteligencia artificial nos va arrojando. Y sin embargo, no podemos quedarnos en un entusiasmo ingenuo ni en una sospecha paralizante. En este sentido, la tarea del filósofo consiste en abrir conceptos. Esto nos lo recordaba la doctora de la primera ponencia. Abrir conceptos, problematizarlos, cuestionar qué entendemos por inteligencia, agencia, dignidad, privacidad, responsabilidad o justicia. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con otro problema. La pregunta, ¿qué significa conocer en la era de la inteligencia artificial?, nos conduce a su ética. La ética de la inteligencia artificial no es un catálogo de reglas, sino una defensa del ser humano como sujeto del conocimiento. Y creo que en este sentido, en la discusión sobre la ética en la inteligencia artificial, a veces se deja de lado esta parte de la defensa del ser humano como sujeto de conocimiento y nos estamos enfocando en una ética normativa que dé reglas precisas de cómo utilizar, ¿no? Por ejemplo, que el personaje, el avatar que se está haciendo mediante inteligencia artificial no se parezca tanto a tal estrella de cine porque te puede demandar por los derechos de su imagen, ¿no? Que la voz de este personaje no se parezca tanto a la de este locutor porque te puede demandar, pero nos está olvidando que hay un ser humano que es el sujeto de conocimiento y es sobre la cual la ética también tendría algo que decir. Por eso hablamos hoy de explicabilidad, de responsabilidad, de control humano significativo. Esto implica que necesitamos sistemas auditables no solo para que funcionen bien, sino para que no sustituyan el juicio humano ni diluyan nuestra agencia, porque la epistemología frente a la inteligencia artificial se vuelve también ética. Si la sociedad delega el acto de conocer en sistemas sin conciencia, sin virtud, sin responsabilidad, entonces corremos el riesgo de perder nuestra capacidad de discernir y elegir el bien. Ya no elegiríamos el bien, estaríamos eligiendo la mejor opción conforme a las métricas avanzadas que la IA nos arroje. Como diría Heidegger, la esencia de la técnica no es nada técnico. Lo que está en juego es quiénes somos cuando nos relacionamos con ella. Quiénes somos como personas, como seres humanos, cuando nos relacionamos con la IA y comenzamos a decidir, a tomar decisiones en base a lo que el algoritmo de la inteligencia artificial nos va arrojando. Y esto se puede ramificar en cuestiones muy interesantes, porque también las respuestas de la IA van a variar según el modelo de inteligencia artificial que estemos utilizando. No es lo mismo ChatGPT que Google Gemini, ¿no? O algunas otras inteligencias artificiales que quizás están más atrasadas en su algoritmo. Entonces va a modificar la respuesta. Em, por eso la regulación es urgente. Y no solo leyes, sino como nos lo recordaban las ponencias, no solo la de la primera, la ponencia magistral, sino a lo largo de todo el simposio, principios, virtudes y políticas
que pongan el florecimiento humano en el centro, que la IA esté, en este sentido, posicionada para que la humanidad florezca en un nuevo sentido. No se trata entonces de temer a la inteligencia artificial, ni tampoco de celebrarla, sino de orientarla, que amplíe nuestras capacidades sin sustituir nuestra libertad, porque en algún punto lo he pensado de esta manera. La inteligencia artificial ya llegó, estará aquí. Nos hemos quedado en lo que nos presenta los modelos, por ejemplo, en nuestros celulares, en las tabletas, pero está presente en muchos aspectos de la vida ya. Volver a un mundo previo a la inteligencia artificial será imposible. Entonces, aquí de lo que se trata no es de que sustituya nuestra libertad, sino de que potencie el conocimiento sin vaciarlo de sentido. Al final, entonces, la pregunta no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué podemos llegar a hacer nosotros con ella. ¿Cuáles son nuestras posibilidades a partir de la inteligencia artificial? Muy interesante. Has mencionado conceptos claves, la no sustitución de nuestra libertad, el regulamiento, vamos a llamarlo así, o reglamentación, al menos con principios básicos éticos, el no condenar, al final de cuentas está esa idea, ¿verdad? En lo que mencionabas, o sea, porque ya está aquí y es una realidad y nos va a acompañar y por el contrario se va a perfeccionar, ¿no? Y bueno, pues esto lo dejamos también para quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, estas preguntas, pues, para la reflexión. Muchas gracias, Gerardo. No sé si quieras agregar algo más. No, por mi parte sería todo. Y efectivamente, como dices, padre, que esto sea para reflexionar, ¿no? Es tomar una postura crítica, no para negar la inteligencia artificial, no solo para señalar los aspectos negativos. Yo creo que hemos escuchado ya mucho sobre lo negativo, a veces los artículos de internet es otro empleo que se va a acabar por la inteligencia artificial. No, vamos también a empezar a pensar en cuáles son la positividad de la inteligencia artificial. Por eso terminaba con eso, ¿no? ¿Qué podemos llegar a hacer nosotros con ella? ¿Qué tipo de sociedad podemos llegar a ser a partir de la inteligencia artificial? Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Bien, llegamos pues ya a nuestra última participación en este podcast, haciendo pues esta resemblanza de nuestro coloquio. Y ahora toca el turno a el padre Aldo Trejo Bautista, originario de la diócesis de Tula, Hidalgo, en el estado de Hidalgo, y que es estudiante del segundo año de la licenciatura y de la maestría en filosofía aquí en la facultad de nuestra universidad. Bienvenido. Él nos trae, pues, el ser humano como materia prima de la inteligencia artificial. Adelante, padre. Sí, José, gracias por la invitación. Y fíjate que cuando los científicos empezaron esta carrera después de que Turing empezara a decir precisamente que solamente hasta que una máquina hiciera una reproducción del pensamiento humano, iba a superar precisamente al hombre, eh, se empezó esta vorágine de tratar de ver cómo podríamos reproducir eh, el pensamiento humano. Pero cuando viene esto, de fondo hay algo que tal vez no hemos alcanzado a vislumbrar. Lo vemos, pero no lo comprendemos del todo. Que el ser humano entonces se convierte en materia prima precisamente para la inteligencia artificial. Lo que hacemos, lo que escribimos, nuestra propia voz, todo va precisamente como materia prima de la inteligencia artificial. Vamos alimentando estos algoritmos de tal manera que nos convertimos en datos. Y ahí hay un gran riesgo con respecto a precisamente la visión del ser humano y que hemos de tomar medidas y que en los gobiernos precisamente pues no se ha legislado adecuadamente pues acerca de
todos nuestros datos, lo que somos, ahora que se vienen estas cuestiones de bioseguridad con nuestros datos biométricos, nosotros nos estamos convirtiendo precisamente en eso, en datos. Datos que alimentan estas inteligencias artificiales y que obviamente en ese proceso o en ese desarrollo, eh, tratando de emular lo que el ser humano realiza, entonces quitamos precisamente después lo que es la materia prima, el ser humano. Eh, Hace unos meses precisamente unos actores estaban tratando de ver cómo poder hacer leyes en las cuales tanto el rostro, la voz, no fueran de uso público para seguir alimentando esto. Y que cuando a posterior, cuando ya falleciese la persona, pudieran seguir explotando aquel recurso. Mm. Esto también nos hace pensar cuál es el valor del ser humano ahora en el mundo digital. De qué manera no solamente la presencia en los medios digitales y con las herramientas que tenemos de la inteligencia artificial, sino más allá de la inteligencia artificial, cuál es el valor del ser humano. ¿Somos simplemente datos? ¿Somos simplemente una mera materia prima para seguir alimentando la inteligencia artificial? Creo que son cuestiones que se tienen que seguir trabajando. Y junto con ello, es interesante pensar también qué produce la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial, así como extrae del ser humano información, datos, también precisamente regresa al ser humano datos. Datos que, dependiendo de nuestro estado de ánimo, de nuestra forma de pensar, de nuestra propia cultura, nosotros los interpretamos y a veces podemos llegar a confundir que la inteligencia artificial, eh, al ir emulando lo que el ser humano va realizando, nos está entendiendo que realmente hay esta relación que sí hay entre personas, entre seres humanos, un factor que todavía la inteligencia artificial no puede emular, pero que nos da una simulación de que sí realmente hay esa experiencia de parte del ser humano para con la inteligencia artificial. Sí, se generan, se estimulan emociones, pensamientos, pero de la parte de la inteligencia artificial no es así. Y sin embargo, pues por allí se va decantando muchos, apostando precisamente a este tipo de inteligencias artificiales que tratan de sustituir a la experiencia de las relaciones humanas interpersonales. Entonces, creo que estos dos puntos son muy importantes y que debemos de seguir considerando. Y como tarea filosófica y de la sociedad para ver hasta dónde son sus alcances. Con esto no se quiere decir que la inteligencia artificial del todo es un peligro, un riesgo, sino que tenemos que saberla manejar. Tenemos que saberla controlar. Precisamente ahora que se dio el coloquio filosófico en la ponencia magistral, se nos hacía referencia a aquel ejemplo del martillo. El martillo cuando fue creado, pues precisamente se pensó para ayudar al ser humano y que pudiera clavar este clavo de la mejor manera, pero otra mente también ese mismo objeto lo utilizó para matar a alguien. Entonces, la inteligencia artificial, así como esta tecnología que se nos presenta, si la sabemos aprovechar adecuadamente, traerá y sigue trayendo muchas cosas buenas. Pero si no es llevada de la mejor manera, también puede traer grandes repercusiones. ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites? Es un campo que sigue abierto y que pues nos invita a nosotros a pensar, a reflexionar y también a eso mismo, a establecer criterios, leyes, formas para poder usarla de la mejor manera.
el ser humano no se agote en la inteligencia artificial. Fíjate que has Inteligencia mencionado artificial algo sigue siendo una sumamente técnica interesante. y O una sea, de que al final tecnología de que nos cuentas la ayuda inteligencia precisamente a artificial mejorar nuestra está vida. en un ¿Hasta dónde? contexto, ¿Cuáles son los y ese límites? contexto es el del capital Eso y el creo del que nos mercado. toca a nosotros. Y que Tanto a los si que desde estén la viendo este filosofía podcast, no vamos como también marcando nosotros pues que estas estamos líneas de profundizando en reflexión, estos temas. estos Fíjate que has lineamientos mencionado de algo qué es lo que le toca a ella sumamente y qué es lo que le toca al interesante. humano, O pues sea, de que al final de entonces cuentas nos la podemos inteligencia perder. artificial Muchas gracias, Padre Aldo, está por en un tu contexto. aportación, Y que ese viene siendo contexto es pues el del como esta capital y el del síntesis mercado. de todo lo que hemos Y que abordado a lo si largo del desde la podcast. filosofía no Agradecemos vamos a quienes nos marcando pues están estas haciendo el líneas de favor de reflexión, escucharnos y de estos vernos. Los lineamientos invitamos a de que qué es lo que le toca a continúen ella y qué es lo que en le toca al comunicación humano, con nuestra pues universidad entonces a nos través podemos de las perder. diversas redes Muchas gracias, sociales Padre y Aldo, por también lo tu invitamos a que aportación, que viene comparta siendo pues este como esta episodio síntesis y de todo lo que seguramente hemos abordado a lo largo del los otros que podcast. vendrán después. Agradecemos a ¿Para qué? quienes Pues nos para que esto pueda están llegar un haciendo el poquito favor más de de personas. escucharnos y Muchas de vernos. gracias. Los invitamos a que continúen En comunicación con nuestra universidad a través de las diversas redes sociales y también lo invitamos a que comparta este episodio y seguramente los otros que vendrán después. ¿Para qué? Pues para que esto pueda llegar un poquito más de personas. Muchas gracias.